Pues buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Quiero saludar a cada uno de ustedes en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de estos días, de este mes. Y bueno, hermanos, invitarles a que sigamos manteniéndonos en casa y podamos recibir las enseñanzas que se están transmitiendo vía canal de YouTube de Casa Oración Zumpango. Suscríbete al canal para que te puedan llegar en tiempo y forma las predicaciones. Asimismo, si por tus horarios de trabajo no te permite ver, escuchar la predicación, lo puedes hacer en la noche ingresando al canal de YouTube de Casa Oración Zumpango. Agradecer asimismo, hermanos, mi familia, mi esposa Abigail, mis hijos. Agradecemos a todos aquellos que han contribuido en el dar para la obra a través de sus diezmos y de sus ofrendas, las cuales han depositado o personalmente nos han hecho llegar a nosotros. Ha sido una bendición para nosotros ver cómo el Señor no nos deja durante esta pandemia y también cubre las necesidades de los inmuebles que tenemos en renta. Agradecer a cada uno, a la iglesia en Querétaro que también ha contribuido en esas ofrendas y diezmos, y así mismo hemos podido ver y solventar los gastos que tenemos también allá. Y bueno, saludo a los hermanos de Casa Oración Querétaro, Zumpango, a las misiones de Tultitlán, Izcalli, a Colman y a las demás iglesias que están confraternizando con nosotros en los diversos lugares y municipios del Estado de México. Y bueno, las indicaciones, hermanos, es que una vez más vamos a entrar en cuarentena durante un mes. El mes de mayo nuevamente vamos a permanecer en casa. Son las indicaciones que ha dado el gobierno federal y estatal. Y bueno, si Dios permite, vamos a reanudar nuestros servicios, nuestras reuniones de manera presencial hasta el 1 de junio. Es otro mes, hermanos, el cual les pedimos mantenerse en casa. Estamos orando por las familias, han subido peticiones al grupo y bueno, se están orando por esas peticiones. Estamos orando por aquellos también familiares que nos han mandado mensaje que han sido infectados por el COVID-19 o por este virus llamado coronavirus. Y bueno, vamos a estar orando por tu familia. Manda peticiones de manera particular al WhatsApp tanto de mi esposa como el mío o a los grupos que tenemos. Y bueno, recuerda que se hizo un grupo que es Reunión en Línea, COS, que significa Reunión en Línea Casa Oración Zumpango, y ese grupo está nada más para enviarles las transmisiones en línea y puedan ingresar a los links que están ahí para que usted pueda ver y la predicación y transmitirla ya sea en un móvil, en su televisión o en su computadora. Y bueno, en verdad se les extraño estar con ustedes compartiendo la palabra. Por este medio ha sido una bendición, pero también ha sido extraño porque no podemos verlos a ustedes de manera particular y personal. Reciban un saludo, iglesia de Casa Oración Zumpango y Querétaro y de las diferentes misiones. El tema de hoy, hermanos, seguimos en nuestro tema, que es la corona de la vida. El día de hoy me toca la corona de la vida. Les recuerdo que inicié una serie de varios temas que yo puse coronavirus o coronas de vida. Y yo inicié dando un tema acerca de las coronas de este mundo. Luego di otro tema acerca de la corona de gozo por ganar almas. Posteriormente dieron la corona de justicia, el pastor Charlie, y acerca de los que aman la venida del Señor. Y el día de hoy voy a dar el tema la corona de la vida. Vamos a nuestro texto base. Nuestro texto base está en Santiago capítulo 1, verso 12. Vaya a su Biblia, Santiago capítulo 1, verso 12, y dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero introducirme con lo siguiente, hermano. Fíjese, la vida en la Biblia se registra como lo contrario a la muerte.
La vida es inmortalidad, la vida es sangre, pues en ella se halla la vida. Es importante, hermanos, tener en cuenta que nosotros estamos vivos porque Dios sopló de su vida sobre nosotros. Él nos las dio, pero también al ser nuestro creador, fijó parámetros, pon mucha atención, Él fijó parámetros para poder conservarla, amarla y cuidarla. Y nos enseñó desde el principio de la creación, en el huerto del Edén, que si no andábamos en sus mandamientos, es decir, en obediencia, moriríamos. Estar en obediencia trae vida, estar en desobediencia trae muerte. Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, libres con decisión propia. Nosotros creemos en la libre decisión del ser humano y coloca frente a nosotros el bien y el mal. Para que no elijamos, Él nos advierte y nos instruye para saber elegir de una manera correcta entre el bien y el mal. Él nos da instrucciones, nos corrige, nos dice en su palabra, pero es nuestra decisión lo que va a determinar si viviremos eternamente o moriremos eternamente. Y la Biblia registra que en el huerto había 3 clases de árboles: el árbol de la vida, el de la ciencia del bien y del mal, y las plantas y frutas del campo. Y nos advirtió que no podíamos tocar el segundo árbol, el de la ciencia del bien y el mal, que es el del conocimiento del bien y el mal. Como lo dije, la serpiente que da desobediencia aún fue el agente para que el hombre cayera y comiera de ese árbol. Los otros 2 árboles podíamos comer, del de vida y el de los frutos, diferentes o diversos frutos. Pero ten en cuenta que esos árboles daban vida material y espiritual. Pero nuestra posición en Cristo, hermano, a través de la desobediencia del hombre, hermano, a nosotros nos separó completamente del Señor. Pero no nos quitó nuestra libertad de decisión, no nos quitó nuestra libertad de decidir entre el bien y el mal. No, hermano, a pesar de que estamos destituidos de la gloria de Dios, el Señor, hermano, nos ha dado la capacidad de ser seres pensantes, ser seres que seamos reflectivos, y sobre todo, hermano, nos dio la capacidad de decidir. Nuestra posición en Cristo, la cual no depende de nuestros bienes materiales ni de lo que hayamos logrado personalmente, sino que lo obtenemos por medio de su gracia como un regalo para nosotros, algo que solo Dios nos ha dado a través de su Hijo. Esta posición en Cristo no es lo único que Él nos da. Eso es lo más importante, poder ser salvos, tener la salvación. Pero el Señor a través de la Biblia nos enseña que nos da diferentes coronas, diferentes galardones. Y uno de ellos es la corona de la vida, la cual el día de hoy voy a hablar de ella. Surge la primera pregunta: ¿cómo obtenemos esa corona y qué es realmente? En este estudio veremos su significado en el contexto del libro que estamos estudiando, y vamos al libro de Santiago. Voy a leer nuevamente Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Pero le voy a dar lectura desde el capítulo 1 hasta el verso 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón, y aquí viene el verso o el texto base. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que nosotros podemos obtener una corona de vida. Vamos a analizar el texto. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos a ver el contexto. El contexto de este texto de Santiago 1:12 está en la continuación del tema que el autor de este libro comenzó e hizo un breve paréntesis. Este texto es un breve paréntesis de los versos que estamos estudiando. Aquí el tema principal se coloca entre el versículo 9 y el versículo 11 y hace un paréntesis animándonos a perseverar, a estar firmes y constantes para recibir la corona de vida. En el primer momento del texto podemos ver los resultados de la paciencia, mientras que en el segundo momento veremos cuál es la herramienta a utilizar, que es la sabiduría, cuando nos encontramos en medio de las pruebas. Es decir, ponga atención, las pruebas y la fe es como el tema de este capítulo. En los versos anteriores, Santiago nos dice que las pruebas nos ayudan a madurar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Y que el objetivo principal de esas pruebas es que desarrollemos paciencia y dependencia a Dios. ¿Cuántos glorifican sus pruebas? ¿Cuántos glorifican este tiempo de COVID-19, de coronavirus? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos han encontrado el objetivo, el propósito de lo que estamos pasando? Hermano, el objetivo de las mismas pruebas es que desarrollemos paciencia y dependencia a Dios. ¿Y qué mejor herramienta, hermano? Porque tú dirás, bueno, ¿cuál es la herramienta para soportar las pruebas? Pues la mejor herramienta es cuando nos encontramos en medio de una prueba, es la sabiduría. Esa es la mejor herramienta que proviene de Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermano, es el discernimiento práctico de lo que tienes que hacer. No es, hermano, tú puedes tener mucho conocimiento en la palabra de Dios. Tú puedes tener entendido de manera intelectual en conocimiento verso o todos los versículos de la Biblia, pero es en estos momentos de prueba, es en estos momentos de tiempos de coronavirus cuando nuestra fe y nuestra vida empiezan a pasar por pruebas, empiezan a crecer, y es por medio de la sabiduría, que es el discernimiento práctico, en el cual vamos a salir vencedores de cualquier prueba, sea la presente o sea una futura. Esta sabiduría, según Santiago, puede obtenerse en abundante cantidad y sin ningún tipo de reproche a través de la oración. Qué bendición, hermano. Muchas veces, hermano, pedimos cosas materiales, pedimos trabajo, economía. Hoy mucha gente se está volcando al materialismo, al consumismo, a cosas de este mundo. Pero, hermano, ¿de qué sirve tener tanto si no tenemos sabiduría? Si no tenemos el discernimiento práctico para vivir nuestra vida piadosa como hijos de Dios. ¿De qué sirve, hermano,
salir de un instituto bíblico si tú no tienes sabiduría para saber aplicar el conocimiento que tú tienes en tu vida. Esta sabiduría, hermano, es la que el Señor nos da y sin reproche, y nos da abundantemente. Solamente pídesela a Dios. Ora día con día que Dios te dé sabiduría. Muchos matrimonios, muchas familias nos hablan vía telefónica o hacen una cita por consejería y piden ese consejo a través de sus pastores, y para eso estamos también los pastores. Pero ¿sabe usted que la sabiduría que Dios nos da nos puede enseñar a salir adelante en medio de cualquier situación que tengamos, a salir adelante en medio de nuestros problemas, de las circunstancias difíciles? Saber qué decidir, qué decisión tomar, esa es la sabiduría que Dios nos da, y nos las da abundantemente. Esa, hermano, no nos limita, sino nos las da abundantemente. Al menos yo, en mi familia, en mi vida personal, como padre, como esposo y como pastor, he pedido mucha sabiduría. Y yo he visto el resultado de esa sabiduría. Yo he visto, hermano, cómo el Señor me da sabiduría en muchas áreas. Yo no sabía hacer nada de esto. El Señor, a través de estar estudiando, estar observando y pidiéndole sabiduría, el Señor ha permitido, hermano, que podamos aprender a transmitir. Ya en unos días más podemos transmitir en vivo con una capturadora de video que nos acaba de llegar y que era necesario para poder transmitir algo de calidad. Pero, hermano, eso es algo cotidiano. Pero ¿qué tal en los problemas como esposos, con su esposa, con sus hijos, los problemas en el trabajo, los problemas con la familia? Y ahí es donde nosotros, hermano, debemos de pedir sabiduría, donde debemos de pedir ese entendimiento que Dios nos dé a través de su palabra para salir adelante. Quiero cerrar este primer punto, que es el texto bíblico, el contexto de esto, que eran las pruebas, y que la herramienta esencial es la sabiduría. Dios hace un paréntesis, hermano. Dios hace un paréntesis con una bienaventuranza, y eso nos remota al Sermón del Monte, porque Santiago aquí, por medio de este versículo del capítulo 12, nos recuerda una bienaventuranza. Aquí nosotros, cuando hablamos, hermano, de esta primer palabra, ponga mucha atención: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta palabra bienaventuranza nos remota entonces a poder leer lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 verso 3. Y vamos a dar lectura a Mateo capítulo 5 versículo 3. Búsquelo. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, quiero decirte algo. La palabra bienaventurado, en la traducción en el griego, es la palabra Macarios. Y la palabra Macarios, donde viene Macario, el nombre de Macario, la cual se utiliza, esta palabra se utilizaba frecuentemente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra bienaventurado del griego Macarios se utiliza en la Biblia en muchos textos bíblicos. Una persona que encuentra su felicidad en Dios es bienaventurada. Vuelvo a repetir, una persona que encuentra su felicidad en Dios es Macarios o bienaventurada.
Este significado de la palabra es bien importante entender que es cuando una persona encuentra la plenitud en Cristo. Otro significado de la palabra bienaventurado podría decir gozar de la plena felicidad que solo Dios nos puede dar. Mire, fíjese, hace un rato en la mañana empezaron a llegar muchos videos de noticias de aquí del Estado de México. Uno de las noticias que ahorita está llegando, impactando, es la del Hospital de las Américas, que se encuentra sobre Avenida Central, en donde familiares de gente entró a la fuerza al hospital y empezó a grabar en vivo en sus teléfonos, y llegaron hasta el lugar en donde estaban sus pacientes y ya estaban muertos, y no les avisaron, no les avisaban, y los tenían envueltos ahí, a toda esa gente que había muerto por el coronavirus o por otra enfermedad. Y empezaron a circular los videos a través de las redes sociales, a través de los hermanos, etcétera. Porque bueno, es una noticia que se da aquí en el Estado de México, pero yo quiero decirte algo, hermano. El enemigo lo único que quiere ocasionar es temor a tu vida. Yo te lo voy a decir claro, hermano. Si el virus llega a tocar la vida de tus seres queridos o mi propia vida, debemos de estar tranquilos, esperando y confiando en el Señor. Porque las pruebas siempre traen un propósito divino. Las pruebas siempre traen enseñanza. Las pruebas nos hacen crecer, nos hacen madurar. Hermano, esta pandemia no la provocó el Señor. No, pero el Señor dejó que siguiera su curso por el mundo con un propósito. Con un propósito Dios ha permitido que esta pandemia vaya circulando y siga su curso a través de este mundo. Hay países que no los ha tocado, que son mejores que nosotros. No, hermano, sino porque todo está dentro de sus planes, de sus propósitos de Dios. Así que, hermano, todos esos videos, todas esas cosas que están pasando, hermano, tú ten en cuenta que sí, es verdad, hay un virus, pero tú tienes que entender que detrás de ese virus nosotros confiamos plenamente en el Señor, y que si aún el virus tocara en nuestra vida, hermano, está dentro de los propósitos, de los planes del Señor. Eso sí, cuídate, tú cuida a tu familia. Si tú, varón, sales a trabajar, sal a trabajar, porque sé que a lo mejor necesitas el alimento, necesitas la economía de tu trabajo, pero recuerda, varón, que tienes una familia a la cual cuidar. Sal con las medidas preventivas adecuadas, pero sobre todo salgan confiando en el Señor. Salgan confiando en el Señor, que no pasa nada. Una persona que encuentra su felicidad y su plenitud en Cristo se sabe de antemano que ni la misma muerte, hermano, pon mucha atención, tú que estás asimilando esto del COVID, viendo tantos videos, viendo tanta muerte, yo te voy a decir algo: ni la muerte en un cristiano nos va a detener, porque el apóstol Pablo no sabía decidir entre si partir con el Señor o seguir en esta vida. El apóstol Pablo decía: para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él, estando en esta tierra, su plenitud era vivir para Cristo, pero morir era mucho mejor, porque él sabía que era la puerta para ver al Señor, para entrar a la presencia de Dios. Hermano, te hago una pregunta: ¿tienes miedo a morir? Yo sé que es una pregunta difícil, pero la respuesta debe de ser no, porque en el Señor estamos confiados, que ni aun la muerte nos separará de ese amor. Pero vamos a ver, hay una palabra importante para que tú conserves, hermano, tu plenitud, tu felicidad en Cristo y llegues a la corona de la vida. Hay una palabra importante que viene en este texto base. Voy a leer el texto base y voy a dar énfasis a la palabra. Bienaventurado el hombre que persevera. Di conmigo, persevera, la perseverancia. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, es decir, permanece, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermano, esta palabra
perseverar es muy importante. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esta palabra, pero ponga mucha atención, hermano. Cuando nosotros hablamos de la corona de la vida, nosotros nos estamos hablando de gozo y felicidad. ¿Cuántos quieren gozo y felicidad? Yo sí. Una persona que atraviesa por un periodo de prueba, ¿puede tener gozo? En forma de pregunta. Sí. Pero ese gozo no es en sí mismo en la prueba, porque la prueba ocasiona dolor. La misma prueba nos ocasiona dolor, pero nosotros podemos tener un gozo, una felicidad por el resultado de la misma prueba, por lo que va a pasar posteriormente. ¿Me estoy dando a entender? Ok, vuelvo a explicar esto porque es importante. Mire, una persona que atraviesa por una enfermedad, que atraviesa por este virus del coronavirus, una familia que atraviesa por falta de economía, por la muerte de un ser querido, una familia que atraviesa por crisis económica, ¿puede tener gozo? La respuesta es sí. Te voy a decir por qué. Porque en sí mismo, hermano, en sí mismo la prueba no ocasiona dolor. La prueba nos ocasiona dolor. O sea, no nos gozamos por la prueba misma o por lo que estamos pasando, por la enfermedad, no, sino por el resultado final que vamos a pasar, o el resultado final que va a traer esa prueba a nuestra vida. Y es ahí donde la felicidad y la bienaventuranza llega más tarde, si es que permanecemos, si es que perseveramos en esa prueba. Mucha gente no persevera en sus pruebas. Mucha gente, hermano, hoy en día no persevera en las pruebas que Dios permite que vengan a sus vidas. Hoy en día hay una falsa doctrina de atar y desatar y de amarrar y no sé qué tanto, acerca de que si un cristiano se enferma, declaramos, decretamos, atamos y desatamos. No, hermano, ten en cuenta que si tú te enfermas como propósito de una prueba, tarde o temprano, al final de esa prueba, si perseveras bajo la prueba, si perseveras en la prueba, el Señor te dará gozo y felicidad. Nota lo que dice la Biblia. La Biblia dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Eso dice en el versículo de Santiago capítulo 1, verso 2. Si quiere, vaya a ese versículo, vaya al versículo 2 de nuestro texto base, que es Santiago capítulo 1, y ve lo que dice: tened por sumo gozo. Aquí, hermano, tened por sumo gozo se transforma en el verso 12 con la palabra bienaventurados. Pero en esencia el pensamiento es el mismo. Entonces, esta palabra es tened por sumo gozo, del verso 2, también se puede leer de esta forma: bienaventurados, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Me salto hasta el versículo 12 y dice: bienaventurados el que persevera bajo la prueba, ¿verdad? Entonces, en esencia, el pensamiento es el mismo. Esto es importante, escuche. Si tenemos pruebas de cualquier tipo, pruebas en la familia, pruebas de enfermedad, pruebas de escasez económica, hemos visto que lo que es probada es nuestra fe. Es decir, nuestra fe se pone a prueba por el fuego. Nuestra fe se pone a prueba por las diversas situaciones adversas. Pero en esa fe, los frutos del Espíritu van creciendo. Y es ahí, hermano, donde el carácter del cristiano se va desarrollando y se va fortaleciendo. Esta es una verdad, hermano. Aquellos que empiezan su vida cristiana van a pasar por diversas pruebas, diversas adversidades, enfermedades que tienen el propósito de probar nuestra fe para que nuestros frutos vayan creciendo, para que el fruto del Espíritu
Porque es uno con 9 virtudes. El fruto del Espíritu es uno solo, pero tiene 9 virtudes. Va desarrollándose, va creciendo, y asimismo el carácter del cristiano se desarrolla día con día. Debemos de ser cristianos con madurez espiritual. Debemos ser cristianos que vayamos creciendo. Que una pandemia de este tipo, que ver un video de gente que está muriendo, no nos derrumbe, no nos desanime, sino al contrario, produzca más fe en nosotros para decir: Señor, yo estoy confiando en ti, yo estoy perseverando en ti, yo estoy hasta el final perseverando en tus promesas, no importa lo que venga. Es bien importante que distinga esto, hermano. Ya estamos viviendo los últimos días, sí, desde que Cristo ascendió a los cielos. En ese momento iniciaron los últimos tiempos, pero ahorita estamos en un periodo que se le conoce como principio de dolor. Hermano, prepárese, le voy a decir por qué. Porque eventos como eventos naturales, catástrofes naturales, pandemias, pestes, terremotos, todo lo que usted ha visto muchas veces en película, en otros países, en otros estados, hoy en día será algo de continuo en principio de dolores. Esto es un entrenamiento. No sabemos cómo vaya a ser después. No sabemos si podamos seguir reuniéndonos como iglesia. Terminando esta pandemia, la cuarentena, vamos a volver a reunirnos, pero posiblemente en unos años más venga cosa tras cosa, tras cosa, tras evento, tras desastre, tras desastre. Pero ponga mucha atención: si perseveramos, si nos mantenemos firmes hasta el final, vamos a obtener nuestra corona de vida. Hermano, es aquí donde nosotros debemos entonces recordar que nuestra fe y nuestro carácter va creciendo. Entonces, habiendo permanecido, no solo que estamos más, es decir, no solo que estamos más maduros, no solo que nos acerquemos y tenemos mayor comunión con Dios, sino que además, si nosotros permanecemos, vamos a obtener nuestra corona de la vida. Es por esto que debemos tener gozo a pesar de las pruebas. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de tener ese sumo gozo en medio de las pruebas, porque el resultado final va a ser nuestra corona de la vida, y perseverar hasta el final para obtener nuestra redención total. El objetivo de Dios al permitir que nos lleguen pruebas es nuestra madurez espiritual. Diga conmigo: madurez espiritual. Y al ser maduros espiritualmente, somos bienaventurados. Hay aquí una sucesión de acontecimientos. Quiero retomar de manera general. Ponga mucha atención. Número 1, nos llegan las pruebas. Número 2, nos gozamos dado que conocemos el propósito y resultado de las mismas. Número 3, nos afirmamos en Dios. Número 4, pedimos sabiduría. Número 5, permanecemos firmes. Número 6, somos bienaventurados. Y número 7, recibiremos la corona de la vida. Es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 1. Pero hermanos, la condición, esta corona está condicionada y la vida cristiana está condicionada. Sí, hermanos, nosotros creemos en la seguridad de nuestra salvación, pero también creemos, hermano, que la condición para obtener nuestra salvación, nuestra redención y la corona de vida es permanecer, perseverar. Hermano, esta palabra Santiago la usa frecuentemente, y la palabra permanecer en el griego es la palabra hupumeno, el cual da la idea de permanecer, de ser pacientes y soportar, a fin de mantenerse firmes
en medio de las tormentas de la vida. Ese es el significado de permanecer. Mantenerse firmes y soportar en medio de las tormentas de la vida. La perseverancia es una condición que no solo la encontramos en Santiago, en el libro de Santiago, sino que está diseminada por todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hermano. Mantente firme. Esto es clave, esto es esencial en la vida del cristiano. Yo he visto a lo largo de la historia familias, hermano, que se han apartado. Familias que cuando viene la prueba, viene la enfermedad, vienen los tiempos difíciles, se apartan. No tan solo de la congregación, sino se apartan de la presencia de Dios, se separan, no permanecen, abandonan, apostatan. Mucha gente queda a la deriva de su vida. Muchas veces por una raíz de amargura, por una enfermedad, por una prueba que no la saben superar con sabiduría. Porque ¿cuál es la herramienta, hermano, para superar las pruebas? La sabiduría. ¿Cuál es la clave para soportar las pruebas de este mundo? Pedir sabiduría. No ates, no canceles, no, eso no sirve. Es la sabiduría, el discernimiento práctico de qué hacer en la situación. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Hermano, mantente firme. Algunos de los pasajes en que otros escritores del Nuevo Testamento utilizan la misma palabra son en los siguientes, mire. En Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Otro versículo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso está en Corintios, capítulo 13, verso 7. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Estoy leyendo una Biblia del lenguaje actual. Dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, también nos negará. ¿Cuál es el significado de la corona de vida? Santiago no habla de una corona de un rey o de una que nos dé gloria ni honra. La corona que nos espera es la vida de Cristo, la vida misma de Cristo. Aquí Santiago habla de la corona que nos da el Señor, la cual completa nuestras vestiduras blancas de santidad. Aquí, hermano, esta corona es el atuendo necesario para participar en las bodas del Cordero. En Isaías capítulo 61, verso 10, dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novia me atavió y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Otro verso, hermano, Apocalipsis capítulo 3, verso 4 dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, fíjate lo que dice, hermano. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro verso en Apocalipsis capítulo 6, verso 11 dice lo siguiente: y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto es lo que nos ha dado el Señor, hermano, la corona de vida. Yo quiero decirte a ti, iglesia, Casa de Oración Zumpango,
Casa de Oración Querétaro y las diferentes misiones que tenemos, que debemos de perseverar. Debemos de buscar, hermano, obtener esta corona de la vida. Esta corona es de suma importancia, hermano, pero una de las condiciones para obtener esta corona es la perseverancia. Hermano, debemos de perseverar día con día. Cuidado, hermano, con aquellas doctrinas las cuales muchas veces nos enseñan a que no pasa nada si pecamos, no pasa nada si hacemos aquello, no pasa nada si nos apartamos del Señor, porque la salvación no se pierde. Mire, hermano, hay una verdad. Nosotros creemos en la seguridad de nuestra salvación, porque la Biblia tiene muchos textos acerca de la seguridad de la salvación en nuestra vida. Pero también entendemos, hermano, y también creemos en la apostasía que puede llegar el cristiano. Y que un cristiano, hermano, en la apostasía, un cristiano en el abandono deliberado de su fe, puede quedar a la deriva, y el mismo Padre que lo injertó a la vid lo puede quitar, lo puede separar. Y entonces sí, perderá no tan solo la corona de vida, sino perderá aún su posición como salvo. El mismo Dios que en su soberanía y en su voluntad nos injerta, Él mismo nos puede quitar, nos puede cortar. ¿Por qué? Porque mucha gente no persevera y mucha gente abandona deliberadamente la fe. Hermanos, es bien importante entonces permanecer, perseverar. Un pecado, un error que hayamos cometido en estos días, en el día a día, no nos quita nuestra salvación. No me malinterpreta. Hay una seguridad porque la salvación no depende de nuestras obras. La evidencia de nuestra fe es caminar en buenas obras, no para salvación, sino como evidencia de nuestra fe. Pero pecamos y caemos. 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Pero en estos tiempos, hermano, muchos pastores, muchos hermanos, mucha gente está abandonando la fe, está apostatando en estos días. La misma Biblia nos dice que vendrán tiempos en los cuales la apostasía estará en auge en todas las iglesias, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Y hermanos, hoy es el día, hoy es tiempo de ver en qué estamos perseverando, en dónde estamos perseverando. Mire, hermano, hoy es bien importante que tú perseveres. El estar en esta situación en casa y no congregándonos, para muchos puede ser un tiempo en el cual se enfríen. Para muchos al estar puede ser un tiempo de relajación y de confort que los puede llevar, hermano, ni siquiera a escuchar las predicaciones que se están transmitiendo por estos medios. Y que empiecen a perder la fe, empiecen a perder la convicción de lo que han creído y empiecen a adoptar una vida como los demás. Hermano, cuida, persevera tu posición en Cristo. No tan solo, hermano, para obtener salvación, sino también para competir, para ir por esa corona de vida que nos espera, aquellos que perseveramos hasta el final, aquellos que, hermano, podamos nosotros, como dice esta palabra, permanecer, para ser bienaventuranzos, perseveremos para ser bienaventurados. Para que esta palabra, esta bienaventuranza pueda ser de nosotros, la condición está en perseverar. Y la Biblia está llena de advertencias. La Biblia está llena de persevera, corre tu carrera, camina tu carrera como cristiano, perseverando en ella. No aflojes, hermano. Estamos en una carrera la cual deseamos que todos terminemos. Hermano, quiero ir cerrando. Quiero que podamos orar al Señor y quiero leer este versículo de Santiago en otra versión.
Dios habla hoy y dice lo siguiente, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, sea enfermedad, sea una pandemia, sea escasez económica, sea la muerte de un ser querido, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, esa sabiduría es para enfrentar las pruebas, porque viene en ese contexto, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lo lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios, y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. ¿Cuántos hemos visto esas escenas? Y luego ve el verso 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la corona de vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Cuántos quieren esa corona, hermano? Amén. Vamos a dar gracias. Padre, en esta tarde de domingo te damos gracias. Gracias por las familias, Padre, que nos están escuchando, están viendo esta predicación, esta enseñanza. Hoy queremos, Padre, tener la corona de vida. Padre, perseverar en nuestra carrera. Señor, terminar la carrera a la cual, Señor, hemos iniciado. Perseverar en las pruebas. Padre, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sigue bendiciendo nuestras vidas en medio de esta prueba mundial, en medio de esta pandemia. Señor, queremos estar firmes, queremos estar constantes en tu palabra, constantes en tus promesas, perseverando, Señor, como dice tu palabra. Señor, Padre, ser constantes, Señor, perseverar debajo de la prueba para que tú a su debido tiempo, Señor, traigas gozo, felicidad y plenitud en nuestras vidas. Y como dice tu palabra, Señor, que estos acontecimientos, Señor, estos acontecimientos que podemos ver aquí, Señor, Padre, puedan hacerse en nuestra vida. Es decir, que cuando llegue la prueba, o en medio de esta pandemia, en medio de estas pruebas de enfermedad, de escasez, de recesión económica, Padre, tarde o temprano nos gozaremos, porque el propósito de esto, Señor, el resultado de ello va a ser, Señor, afirmarnos más y más en ti. Pedimos tu sabiduría, tráenos sabiduría, entendimiento para soportar, para permanecer firmes. Y Padre, gracias porque somos bienaventurados y recibimos esa corona de vida a su debido tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Reciban un saludo de mi familia, de mi esposa, y en verdad que se les extraña y les amamos. Estamos orando por ustedes. Y hermano, recordarte que debemos de perseverar hasta el final. Amén.